Hoy vamos a platicar de una banda que se llama JSM, el arte de la destrucción y la banda que redefinió el hardcore japonés. Cuando se habla de las bandas más influyentes en la historia del punk y el hardcore, suelen aparecer nombres provenientes de Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, en los márgenes más extremos de la música underground surgió una agrupación japonesa cuya influencia terminaría extendiéndose mucho más allá de su país de origen. Esa banda fue JSM, un proyecto que transformó el hardcore punk en una experiencia artística sonora y visual radicalmente intensa a todo lo que existía en esa época. Formada en Tokio en 1981, apareció en un momento en que la escena punk japonesa comenzaba a desarrollar una identidad propia. Tras muchas bandas seguían las coordenadas marcadas por el hardcore estadounidense, esta banda decidió construir un lenguaje completamente diferente. Bajo el liderazgo de Sakebi Yokohama, una agrupación incorporó elementos del heavy metal, la música industrial, el ruido experimental y el arte de la vanguardia, creando un sonido que resultaba tan agresivo como difícil de clasificar. Lo que distinguía a la banda no era únicamente su música. Desde sus primeros años, la banda desarrolló una estética que parecía inspirada en un mundo posterior al colapso de la civilización. Uniformes militares, imágenes de conflicto bélico, símbolos de destrucción y una iconografía apocalíptica comenzaron a formar parte de una propuesta artística mucho más amplia que un simple proyecto musical. Su primer álbum, Detestation, publicado en 1984, es considerado actualmente una de las obras fundamentales del hardcore mundial. Sin embargo, la verdadera importancia de este disco no se comprende como completamente si se analiza únicamente desde la perspectiva musical. Sin embargo, la verdadera importancia de este disco no se comprende completamente si se analiza únicamente desde la perspectiva musical. Mientras gran parte del hardcore de la época apostaba por la velocidad y la confrontación directa, introducía estas estructuras más complejas, influencias evidentes del heavy metal y una atmósfera opresiva que transmitía una sensación permanente de amenaza. Muchos historiadores del género coinciden en que JSM ayudó a abrir un camino que posteriormente sería explorado por movimientos como el cross-punk, el metal punk e incluso algunas corrientes tempranas de black metal. Antes de que la fusión entre el punk y el metal se convirtieran en una práctica habitual, la banda ya estaba experimentando con esa combinación de manera natural. Uno de los aspectos menos conocidos de la historia de JSM es la profunda implicación de Sakebi Yokoyama con las artes visuales y el arte conceptual. A diferencia de muchos vocalistas de la escena punk, su interés no se limitaba en la música. A través de publicaciones independientes como Poe, una revista creada por él mismo, desarrolló una visión artística centrada en la violencia contemporánea, la mutilación mediática y la guerra psicológica, y por supuesto el impacto de la tecnología sobre la condición humana. Esta faceta intelectual suele pasar desapercibida cuando se habla de la banda, eclipsada por las historias relacionadas con sus conciertos y su imagen extrema. Sin embargo, comprender ese trasfondo resulta fundamental para entender por qué la banda sonaba diferente al resto de la escena japonesa. Otro elemento que contribuyó a la construcción de su leyenda fue la escasez de material disponible. A diferencia de otras agrupaciones que desarrollan extremas discografías, esta banda dejó una producción relativamente reducida. Tras Destination, la banda publicó Military Affairs Neurotic de 1987 y posteriormente Sonic Crime The Rapid de 1998. 3 álbumes bastaron para convertirlos en una referencia obligatoria dentro del underground mundial. Esa escasez alimentó una situación poco común. Durante años conseguir una copia original de sus discos fue extremadamente difícil fuera de Japón. Antes de la era digital, buena parte de la reputación de esta banda se transmitía mediante cintas copiadas de mano en mano, grabaciones de baja calidad y relatos de fanáticos que intentaban describir algo que parecía casi imposible de encontrar. Los conciertos de la banda también contribuyeron a consolidar su estatus legendario. Numerosos testimonios coinciden de que la presentación de esta banda estaban concebidas como experiencias de confrontación total. El volumen extremo, la utilización de elementos visuales perturbadores y la actitud impredecible de Sakebi convertían cada actuación en un acontecimiento único. Lo más sorprendente es que pese a la enorme influencia que ejercieron sobre generaciones posteriores de músicos, la banda permaneció durante décadas como un fenómeno relativamente oculto fuera de los círculos especializados. Mientras otras bandas alcanzaban reconocimiento internacional mediante giras constantes, ellos mantuvieron una presencia casi misteriosa.
Esa combinación de escasez radica artísticamente, ausencia de concesiones terminó fortaleciendo aún más su aura. Con el paso de los años, músicos provenientes del hardcore, del grindcore y del crosspunk y el metal extremo comenzaron a citar a JSM como una influencia fundamental. Su capacidad para integrar géneros aparentemente incompatibles abrió posibilidades creativas que continúan siendo exploradas en la actualidad. La muerte de Sakebi Yokoyama en 2023 marcó el final definitivo de una de las historias más singulares de la música underground. Sin embargo, el legado de JSM permanecen intactos. Más que una banda de hardcore, fueron una propuesta artística total, una visión del mundo expresada mediante ruido, confrontación y experimentación. Su importancia no radica únicamente en los discos que grabaron o en los conciertos que ofrecieron, radica en haber demostrado que el punk podía convertirse en algo más que un género musical, podría transformarse en una declaración artística absoluta, capaz de desafiar las expectativas e incomodar al público y expandir los límites de lo que la música extrema podía llegar a ser. Por eso, más de 4 décadas después de su formación, sigue ocupando un lugar único en la historia de la música underground, el de una banda que nunca intentó dejar ninguna escena porque desde el principio decidió crear la suya propia.